vamos. Y ayer que se cumplía justamente el tercer aniversario del asalto a los tres poderes de la democracia, el 8 de enero de 2022, perdón. 2023, estoy haciendo mal las cuentas, ahora sí. Lula finalmente firma el veto a la ley que había aprobado el Congreso brasileño que reducía las penas de todos aquellos condenados por haber participado de ese asalto interpretado por la justicia como un intento de golpe de Estado y sobre todo contra Jair Bolsonaro, que medio que en su causa por el intento de golpe quedó también adosado a esto y claro, con el beneficio que iba a obtener del Congreso, una condena a 27 años y 3 meses se iba a convertir en una condena poquito más de 2 años de prisión efectiva. Se esperaba el veto de Lula, tenía plazo hasta el martes de la semana que viene para firmar el decreto del veto en rigor. Lo termina firmando ayer en medio de todo un acto, insisto, recordando los 3 años que se cumplen justamente de aquel domingo fatídico, brutal para la democracia brasileña. ¿Qué pasa ahora? Bueno, depende del Congreso, con un dato importante. El Congreso aprobó esta ley, la ley que beneficiaba a Bolsonaro y a todos los demás condenados, con mayorías que les permitirían, si se repitieran las mismas votaciones, insistir con la ley y revertir el veto. Con lo cual, me parece que acá, de alguna forma, todos van a cumplir su rol. El Congreso va a buscar esta suerte de reconciliación que va a beneficiar a Bolsonaro y Lula va a poder decir, bueno, yo hice lo que pude, vete, si después el Congreso insiste, me... Noticia importante que está llegando desde Bruselas y es que ya están los números para aprobar el acuerdo con el Mercosur. Están reunidos los representantes de los 27 países miembros en el Consejo Europeo. Hay una necesidad de llegar a una mayoría calificada, es el 55% de los países, pero tienen que representar el 65% de la población total de la Unión Europea. Y esto que se iba a aprobar en diciembre, pero no se aprobó porque Italia, que era la pieza pendular clave, hay países que se sabe que están en contra, Polonia, Irlanda, Francia, el más significativo, países que están muy a favor, España, Alemania y sobre todo los países más nórdicos, y estaban en el medio de estos pendulares. El más importante de Italia por su peso poblacional y por su peso político. Además, Meloni había dicho, no, quiero más recursos. Bueno, von der Leyen, la presidenta de la Comisión, le termina garantizando esos recursos adicionales y entonces ahora Meloni parece que dio su respaldo, tiene que terminar de oficializarse, pero la Unión Europea le da luz verde al acuerdo con el Mercosur. Después de 26 años de negociaciones, estamos hablando acá de un acuerdo que va a significar un mercado común de 750 millones de habitantes. Va a ser el más grande del mundo en este sentido como área de libre comercio. No obstante, Macron sigue acá fuertemente representando la voz de rechazo. Esto es lo que anunciaba anoche. Francia ha decidido votar en contra de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur. Y hay muchos que todas las imágenes que veías antes de protestas son de protestas en Francia porque ahora quieren ir contra Macron porque le dicen los agricultores franceses, por más que él votó en contra, que no ejerció suficiente presión para tumbar el acuerdo. No obstante, y con esto cierro, todavía faltan algunos pasos más porque tiene que pasar por el Parlamento Europeo para que le dé su respaldo. Probablemente después tenga que pasar también por los parlamentos locales. Es decir, no está cerrada la cosa, pero hoy se ha dado un paso muy importante y se espera que el lunes venga para acá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reunirse con los líderes del Mercosur y dar la escenificación a este acuerdo. Bueno, llegó ayer por la tarde el anuncio, me parece, más esperado, por la tarde, al mediodía, en realidad, el anuncio más esperado desde que cayó Maduro, que es, bueno, empiezan a liberar presos políticos, sí. Finalmente sí. Yo creo que era el gesto que faltaba para confirmar que estamos ante una transición total y ante un régimen que se está desmoronando, digamos, que está perdiendo ya no solo la capacidad de manejar sus propios recursos, que ya sabemos, confirmado que los está manejando Estados Unidos, sino incluso que está empezando a perder uno de sus principales resortes, que es la capacidad de reprimir. No del todo, seguimos viendo elementos de represión, pero está claro que Estados Unidos está presionando a fondo para ello. Fue Jorge Rodríguez, vos lo decías antes, quien anuncia esto en un tono que la verdad que parecía que tenía el revólver en la cabeza, ¿no? Por cómo lo estaba anunciando, ¿no? Porque libera personas. Sí, pero aparte remarcando unilateral, cuando 2 días antes Marco Rubio había dicho que iban a... Y ya te había contado a la mañana, ya Delcy Rodríguez había hablado de una reconciliación que era claramente una respuesta a lo que había dicho Rubio el día anterior. Donald Trump termina después confirmando que
fue un pedido expreso Sí. y que se frena un segundo ataque, una segunda oleada de ataques, precisamente porque estaba el compromiso por parte del régimen de empezar a liberar presos. Dicho esto, había en un primer momento una expectativa de que fuera una liberación masiva. Empezaron a aparecer un montón de nombres. Hasta ahora lo que se cumplió es mucho más moderado. Son 11 presos confirmados los que han sido liberados. Yo creo que van a ser bastante más. Se sabe la No tengo ninguna duda que van a ser más, pero hasta ahora son 11 presos Se confirmados. estima la cantidad aproximadamente. 863 presos políticos, es lo que registra el Foro Penal. Está el número 863. 863. Simplemente personas detenidas para la dictadura. Claro, digamos, si descontamos, era el número antes de esta liberación, si descontamos estos 11 estaríamos en torno a los 850. 5 son españoles, 4 españoles nacidos y criados en España, pero que estaban en Venezuela y en distintas circunstancias fueron secuestrados. Una es Rocío San Miguel, que era una destacadísima investigadora en cuestiones de derechos humanos, muy experta en cuestiones de fuerza de seguridad. Yo la he consultado varias veces y que fue muy impactante cuando la secuestran, porque es como que, no sé, como, digamos, para cómo hacer el equivalente a una figura muy conocida del ámbito de los derechos humanos, no sé, como que secuestran acá a Pérez Esquivel hoy, digamos. Una figura así, que la liberan después de 2 años. Está la imagen que veíamos recién, Biagio Pilieri, que era un colaborador estrechísimo de María Corina Machado, estuvo toda la campaña con ella y lo termina liberando, y Márquez, que había sido candidato presidencial también de la oposición. ¿Podemos ver el mensaje de Sánchez, que lo estamos viendo ahí? Porque esto es increíble. Liberan a 5 secuestrados por una dictadura brutal, y mirá lo que pone Sánchez. Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos. O sea, vos ves esto y Sánchez decís, es vergonzoso. pero es... Sí, Sánchez es vergonzoso. Es impúdico, Antonio. Sí, sí. O sea, como si les hubieran... lo retuvieron el pasaporte, no lo dejaron salir Tendría que del haber cambiado país. una letra, ¿no? Estaban en un centro Detenidos. de tortura. Ojo, no, pero Estaban en un mínimo. centro de detenidos ilegalmente. Legalmente, detenidos, Secuestrados. Claro, sin abogados, secuestrados, sin poder hablar con su pero familia. no retenidos. Pedro Sánchez me parece que va a ser debe ser una de las personas hoy más nerviosas si habla Maduro. Es que aparte se está quedando cada vez más solo dentro de España. Bueno, ayer Zapatero también, ¿no? fue patético el País de España haciendo una campaña diciendo que Zapatero y Lula fueron clave para la liberación de los presos políticos. Porque el Zapatero está haciendo un lobby buscando despegarse de la dictadura, diciendo que en realidad él está haciendo gestiones para que esto avance. Zapatero y Lula fueron claves para que se mantuviera hasta ahora la dictadura de Venezuela, básicamente. ¿Por qué no liberó antes presos políticos si estaban haciendo tan buenas gestiones Zapatero y Lula? Digo, Para Pedro Sánchez, qué manera de dañar a España. es también. impresionante. Un país democrático, un país Qué con manera de dañar. credenciales realmente interesantes. Es increíble el papel que está desempeñando. Y la verdad que hay que decirlo. Todos los defensores de derechos humanos, del que vienen hablando... lo que está logrando Trump es impresionante. Porque Trump está logrando esto, Antonio. Ayer Diosdado Cabello decía 100 muertos. Creámosle a Diosdado Cabello 100 muertos, de los cuales 80, por lo menos, son o los guardias cubanos o miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, con una operación que por ahí solo dejó 20 muertos civiles, en el peor de los casos, mirá lo que está logrando. En términos de dejar, digamos, contra las cuerdas a una dictadura brutal, de empezar a liberar presos políticos, de ayer ya confirmando que va a haber una hoja de ruta hacia la democracia. Y este es el hay punto... que admitir, digamos... Me parece que este es el punto más alto, claramente, y lo más relevante en términos de negociación y de intervención de Trump, porque hasta ayer nada se hablaba de esto. Tiene que seguir la liberación. Tiene que seguir, Por supuesto. tiene que seguir. Por supuesto. Y en ese contexto hay 2 argentinos. Recordemos, Nahuel Gallo, el caso más conocido del gendarme, está detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Y también Germán Giuliani, que es un abogado penalista, detenido desde mediados del año pasado. Son los 2 casos que en el gobierno están siguiendo de cerca. Obviamente el caso de Gallo es el más conocido. Y Patricia Bullrich, que sigue las gestiones a pesar de no ser ya la ministra de Seguridad. También Monteolivo, obviamente, están atentas porque entienden que próximamente podría darse o se podría comunicar sobre todo lo que tiene que ver con la liberación de Nahuel Gallo. Ahí está la expectativa puesta del gobierno. Ahí hay 2 centros de detención ilegal, 2 campos de concentración, digamos, muy importantes. Uno, obviamente, el helicoide. Sí. Nahuel Gallo no está en el helicoide, está en el Rodeo 1, que es el otro. Estuvo en el helicoide, ¿no?
O al menos nunca se dijo... estuvo confirmado si estuvo en el helicóptero. Igual no hay información, claro. La verdad es que lo que es seguro es que la mayor parte del tiempo estuvo en Rodeo 1, que es donde está ahora. Familiares se acercaron a los dos centros de detención, tanto al helicoide como a Rodeo 1. Los dos opositores que veías abrazándose estaban en el helicoide. Claro, después se informó que un montón de otros más iban a ser liberados que estaban en el helicoide y no fueron liberados, y se informó que muchos que estaban en Rodeo 1, nombres que estuvieron circulando de parte de abogados que tienen algún tipo de acercamiento al régimen, también hablaban de liberación de presos del Rodeo 1, no se produjo. Me parece que hay que estar atentos, acá hay que ver qué está pasando a nivel intrarrégimen, porque obviamente hay un sector que va a tratar de frenar la liberación de los presos políticos, así como hay otro sector que va a tratar de que se cumpla esto. Pero acá, entre todos los que liberan, vas a tener cantidad de testimonios contra los dictadores. Y este es el tema central. Entonces, hay reportes por eso hay un sector que no quiere que se libere absolutamente Mira, nadie. todos los que estuvieron presos que fueron liberados, por ejemplo, colombianos, hubo una tanda de 17 colombianos, 2 de ellos por lo menos que estuvieron junto a Nahuel Gallo y que hablaron de Nahuel Gallo en los últimos meses. Contaron que los días previos a la liberación los empezaron a alimentar. Típico, para que no parezca que están tan mal, digamos, que los trataron tan mal. Y que obviamente había toda una campaña para, bueno, meterles presión para que no hablen. Y después hay mucho de quema de documentos, de papeles, de cuestiones que pueden ser evidencia. O sea, algo de eso seguramente está produciéndose, pero yo siento que esto es muy difícil de pararlo. No, me parece... Este hecho, que yo insisto, hay que seguir de cerca para que nos frene. Por supuesto. Me parece que ya está, es el punto de inflexión si tenías alguna duda de lo que era el control, el manejo y hacia dónde va lo que queda de la dictadura. Bienvenido sea, ¿no? Que cuanto antes termine. Y después lo que hablamos ayer fuera del aire, finalmente se termina confirmando. María Corina Machado. La próxima reunión de Corina Machado con Donald Trump. Que va a ser la semana que viene. Y Trump dijo ayer en una entrevista con Fox News que efectivamente él avisora que esto termina con un proceso electoral en Venezuela. Sí, claro. Lo que no, aclaró que no se sabe en qué tiempo. No en qué tiempos, que primero hay que estabilizar y dice, hoy el país no puede hacer una elección, lo cual tiene un punto. Tiene un punto. Sí. Entonces me parece que primero quieren estabilizar la situación económica, ir debilitando de a poco al régimen. Y el otro punto importante, que nosotros también lo hablamos acá, ayer Trump en un momento sobre el futuro dice, vamos a hacer bajar el precio del petróleo, que obviamente era una de las... De hecho sale, aquí en la Argentina empiezan a hablar de algunos especialistas en el área, en el negocio, sobre todo de vaca muerta, aclarando que no va a afectar la producción de vaca muerta, es otra clase de petróleo sin duda, pero para Trump bajar el precio del petróleo implica primero bajar el valor de combustible. Que es la canasta estadounidense, eso es importantísimo. Y después le estás pegando a Rusia también. Y además debilitas encima... Rusia e Irán. Lo que pasa es que Irán ya está... Bueno, estas semanas no hemos hablado de Irán. No. Lo de Irán es un punto de inflexión. Sí. Bueno, ya Trump dijo, según él, que el líder supremo Ali Khamenei estaba buscando vías de salida del país. O sea, parece inminente lo que está pasando. No estamos hablando de Irán. Mientras pasa lo de Venezuela, Irán está en llamas. La sensación es que muy cerquita a un punto de no retorno. Muy cerquita. No sabemos si ya está ahí, pero muy cerquita a un punto de no retorno. Bien. Darío. Bueno, llegó ayer por la tarde el anuncio, me parece, más esperado. Por la tarde, al mediodía, en realidad, el anuncio más esperado desde que cayó Maduro, que es, bueno, empiezan a liberar presos políticos. Finalmente sí. Yo creo que era el gesto que faltaba para confirmar que estamos ante una transición total y ante un régimen que se está desmoronando, digamos, que está perdiendo ya no solo la capacidad de manejar sus propios recursos, que ya sabemos, confirmado, que los está manejando Estados Unidos, sino incluso que está empezando a perder uno de sus principales resortes, que es la capacidad de reprimir. No del todo, seguimos viendo elementos de represión, pero está claro que Estados Unidos está presionando a fondo para ello. Fue Jorge Rodríguez, vos lo decías antes, quien anuncia esto, en un tono que la verdad que parecía que tenía el revólver en la cabeza, ¿no? Por cómo lo estaba anunciando, ¿no? Porque libera personas. Sí, pero aparte remarcando unilateral, cuando 2 días antes Marco Rubio había dicho que iban a... Y ya te había contado a la mañana, ya Delcy Rodríguez había hablado de una reconciliación que era claramente una respuesta a lo que había dicho Rubio el día anterior. Donald Trump termina después confirmando que
fue un pedido expreso, Sí. que se frena un segundo ataque, una segunda oleada de ataques, precisamente porque estaba el compromiso por parte del régimen de empezar a liberar presos. Dicho esto, había en un primer momento una expectativa de que fuera una liberación masiva, empezaron a aparecer un montón de nombres. Hasta ahora lo que se cumplió es mucho más moderado. Son 11 presos confirmados los que han sido liberados. Yo creo que van a ser bastante más. ¿No? Se sabe la No tengo ninguna duda que van a ser más, pero hasta ahora son 11 presos Se confirmados. estima la cantidad aproximadamente. 863 presos políticos, es lo que registra el Foro Penal. Está el número 863. 863. Simplemente personas detenidas para la dictadura. Claro, digamos, si descontamos, era el número antes de esta liberación, si descontamos estos 11 estaríamos en torno a los 850. 5 son españoles, 4 españoles nacidos y criados en España, pero que estaban en Venezuela y en distintas circunstancias fueron secuestrados. Una es Rocío San Miguel, que era una destacadísima investigadora en cuestiones de derechos humanos, muy experta en cuestiones de fuerza de seguridad. Yo la he consultado varias veces y que fue muy impactante cuando la secuestran, porque es como que, no sé, como, digamos, para cómo hacer el equivalente a una figura muy conocida del ámbito de los derechos humanos, no sé, como que secuestran acá a Pérez Esquivel hoy, digamos. Una figura así, que la liberan después de 2 años. Está la imagen que veíamos recién, Biagio Pilieri, que era un colaborador estrechísimo de María Corina Machado, estuvo toda la campaña con ella y lo termina liberando, y Márquez, que había sido candidato presidencial también de la oposición. ¿Podemos ver el mensaje de Sánchez que lo estamos viendo ahí? Porque esto es increíble. Liberan a 5 secuestrados por una dictadura brutal y mirá lo que pone Sánchez. Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos. O sea, vos ves esto y Sánchez decís, es vergonzoso. pero es Sí, Sánchez es vergonzoso. es impúdico, Antonio. Sí, sí. O sea, como si les hubieran no lo retuvieron el pasaporte, no lo dejaron Tendría salir que del haber cambiado país. una letra, ¿no? Estaban en un centro Detenidos. de tortura. Ojo, no, pero Estaban en un Mínimo. centro de detenidos ilegalmente. Legalmente, detenidos, secuestrados. Claro, sin pues. abogado, secuestrados. sin poder hablar con su pero familia. no retenidos. Pedro Sánchez me parece que va a ser debe ser una de las personas hoy más nerviosas si habla Maduro. Es que aparte se está quedando cada vez más solo dentro de Sí. España. Bueno, ayer Zapatero también, ¿no? fue patético el país de España haciendo una campaña diciendo que Zapatero y Lula fueron clave para la liberación de los presos políticos. Porque el Zapatero está haciendo un lobby Sí. buscando despegarse de la dictadura, diciendo que en realidad él está haciendo gestiones para que esto avance. Zapatero y Lula fueron claves para que se mantuviera hasta ahora la dictadura de Claro. Venezuela, básicamente. ¿Por Sí. qué no liberó antes presos políticos si estaban haciendo tan buenas gestiones Zapatero y Lula? Digo, Para Pedro Sánchez, qué manera de dañar a España. es también. impresionante. Un país democrático, un país Qué con manera de dañar. credenciales realmente interesantes. Es increíble el papel que está desempeñando. Y la verdad que hay que decirlo. Todos los defensores de derechos humanos, del que vienen hablando... lo que está logrando Trump es impresionante. Porque Trump está logrando esto, Antonio. Ayer Diosdado Cabello decía 100 muertos. Creámosle a Diosdado Cabello 100 muertos, de los cuales 80, por lo menos, son o los guardias cubanos o miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Es decir, con una operación que por ahí solo dejó 20 muertos civiles, en el peor de los casos, mirá lo que está logrando. En términos de dejar, digamos, contra las cuerdas a una dictadura brutal, de empezar a liberar presos políticos, de ayer ya confirmando que va a haber una hoja de ruta hacia la democracia. Y este es el hay punto. que admitir, digamos. Me parece que este es el punto más alto, claramente, y lo más relevante en términos de negociación y de intervención de Trump, porque hasta ayer nada se hablaba de esto. Tiene que seguir la liberación. Tiene que seguir, Por supuesto. tiene que seguir. Por supuesto. Y en ese contexto hay 2 argentinos. Recordemos, Nahuel Gallo, el caso más conocido del gendarme, está detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Y también Germán Giuliani, que es un abogado penalista, detenido desde mediados del año pasado. Son los 2 casos que en el gobierno están siguiendo de cerca. Obviamente el caso de